Hola, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por estar acá. Estamos hoy, como todos los días, con un programa impresionante, algo que ustedes tal vez les suena raro, les suena curioso, les suena un poco atípico, pero que realmente los va a impactar. Estamos presentando una película que dentro de muy poco va a estar en las salas de cine y que habla de un tema súper necesario para nuestros tiempos, súper importante, pero que muchas veces no se toma con la seriedad y con la importancia que debe tomarse. Vamos a empezar desde ya con el tráiler de la película y de manera introductoria, porque tenemos un invitado impresionante también. Él les dijo: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Por el don del Espíritu Santo, libéranos, Cristo, Hijo de Dios vivo. El diablo existe, los demonios existen. Pero ¿cómo estamos seguros de que existe el demonio? Si existe, ¿quién es Satanás? El demonio no es un ser mítico, es un ser realmente existente y obra en la historia, ya sea individual o en la historia comunitaria del hombre. En cada Padre Nuestro pedimos ser liberados del maligno. No es un mal genérico, el mal del cual se habla en el Padre Nuestro, es un mal personal. Cristo, escucha nuestras oraciones. Bueno, aquí aparece la fecha de la presentación en España, pero para muchos de nuestros países se acerca este lanzamiento. En tal vez solo unos días van a tener ustedes esa película disponible. ¿Qué diferencia hay entre esta película y películas como las que vemos convencionales que hablan de temas como el exorcismo? Por ejemplo, el mismísimo El Exorcista, que fue una película de 1973, o la película más reciente, El Exorcista del Papa, donde actuó Russell Crowe, el protagonista del Gladiador. Pues que esas películas revuelven verdades con mentiras, deforman el rito del exorcismo y generan muchas confusiones. Ustedes habrán visto precisamente El Exorcista del Papa. Vamos a ver cómo deforman un poco, y ya estaremos con un gran invitado profundizando en este tema para que entendamos de qué se trata, qué sí es, qué no es y por qué es importante tener en cuenta algo tan necesario para nuestros tiempos. Vamos a darle la bienvenida al padre Luis Eduardo. Padre, muy buenas noches. Bienvenido. Un gusto para mí estar esta noche en tu canal. Un abrazo de bendición para ti. El Señor te guarde. Muchas gracias. Discúlpame el retraso de unos minutitos, pero se me presentó una cosa de última hora aquí con todas las cosas de los enlaces y esto. Y así que, pues bueno, no soy tan experto como pareciera. Tranquilo, padre, tranquilo. La verdad es que este es un tema que llama mucho la atención, que es muy desconocido
y que realmente como son ustedes los portadores de esa gracia, nuestros sacerdotes y aquellos a quien el ordinario designa, como lo dice nuestra iglesia, entonces pues viene muy al caso tenerlo a usted dado el lanzamiento de la película que entiendo yo es avalada por la Asociación Internacional de Exorcistas, esta película. Sí, así es. La Comisión Internacional de Exorcistas de Roma nace en el corazón del padre Gabriel Amor, de quien seguramente muchos de nosotros conocemos, ya fallecido. Él fue el primer presidente de la asociación. Le sucedió el padre Francesco Monte, el sacerdote italiano, que estuvo hasta hace 2 años como presidente de la asociación. A hoy ya es otra persona y pues digamos que por bondad de Dios más que cualquier otra cosa y su misericordia, pues yo he sido designado para Colombia como secretario general de la AIE, de la Asociación Internacional de Exorcistas de Roma, de quien fue el presidente el padre Gabriel Amor. Así que pues bueno, es una bendición, pero por supuesto es un acto de inmensa misericordia que el Señor tiene para conmigo, una responsabilidad también sin igual y pues bueno, confiado en la misericordia y el amor del Señor, creo que nos compete a todos. Perfecto, padre. Le comentaba yo a las personas que nos están viendo como una introducción que hay una enorme diferencia entre esta película que se llama Libéranos y las películas que convencionalmente muestran como El exorcista del Papa, como el mismo exorcista, que tienen unas deformaciones del rito y de cómo es esto, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de nuestra generación conocemos la película El exorcista, donde aparece una niña que voltea la cabeza, bueno, muchas de estas cosas. ¿Qué diferencia hay entre esas películas y esta que la gente que nos está viendo va a tener la posibilidad de ver en solo unos días? Bueno, te agradezco inmensamente tu pregunta porque pues es muy pertinente. De plano les menciono a todos y cada uno de ustedes que si lo que esperan ver en el documental Libéranos es una expresión de terror hollywoodense, pues estamos equivocados. Realmente la intención de la película es mostrar de especial manera no la figura del sacerdote exorcista, sino lo que hace el Señor a través del rito del exorcismo. Es bueno recordar que nosotros no hacemos absolutamente nada. Es el Señor el que hace absolutamente todo y que por su infinita misericordia y bondad, pues el Señor nos utilice para aquello, pues es más que una bendición. Pero, insisto, no vamos a encontrar escenas en donde hayan situaciones de orden terrorífico, ¿no? Al contrario, este documental es la expresión pedagógica que utiliza la Iglesia a través de la Comisión Internacional de Exorcistas para decir, miren, existe la figura del sacerdote exorcista, pero por sobre todo existe el amor, la gracia y la misericordia del Señor, que es lo que nos compete. El ministerio del exorcismo es un ministerio de compasión y es un ministerio de misericordia, por sobre todo. Así que, por supuesto, en el lenguaje eclesial, lo que nos interesa es que todos los fieles, los sacerdotes, los señores obispos, por supuesto, pues pudieran, ojalá, acercarse a ver este documental, porque más que, insisto, una situación de orden terrorífico y de orden de hollywoodense, nos acerca no solamente a la doctrina de la Iglesia, sino a lo que realmente significa un exorcismo, ¿no? Tan desfigurado ciertamente por muchas de las películas que podemos nombrar demasiadas y que pues por supuesto son sacadas de los cabellos y muy, muy, muy lejos de la realidad. Algunas cosas sí, digamos que son muy similares, pero esto que tú mencionas, por ejemplo, que la persona tuerce la cabeza de lado a lado y un montón de cosas, bueno,
A mí no se me ha presentado en principio. Hay cosas muy fuertes, evidentemente que sí, no voy a decir que no, pero la expresión de esta película, el protagonista de esta película, no es Satanás. No es pensar en lo que hace la fuerza demoníaca y cómo la fuerza demoníaca es fortísima cuando ataca un alma. Sí, está clarísimo que sí. Pero lo que nos interesa de especial manera es Jesucristo como vértice, Salvador, y como, por supuesto, principio a través del cual pues un alma es liberada y acogida en sus brazos. Claro. Yo quiero preguntarle algo con respecto a lo que... yo ya vi la película, tuve el honor de verla, me encantó el documental, y creo que la palabra documental viene un poco más al caso porque es más un documental. Mencionaba uno de los sacerdotes en la película el código canónico sobre qué persona era idónea para ser exorcista. Como el exorcismo, de pronto eso no lo sabe mucha gente porque han pululado las sectas y entonces todo el mundo puede creer que puede hacer un exorcismo y eso no es así. Yo quisiera preguntarle cómo escoge la iglesia a los exorcistas oficiales, a los que designa el ordinario, que es como se le llama al señor obispo. ¿Cómo es ese proceso, padre? Bueno, lo primero que tenemos que decir y de plano es que ningún laico puede ser exorcista, ¿sí? Y ya les voy a explicar la razón del por qué. La legitimidad del ministerio del exorcismo compete de especial manera al obispo. El obispo tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo. Y en razón de eso, todos los obispos de todas las arquidiócesis y diócesis del mundo entero tienen la facultad por naturaleza, por natura, del ministerio del exorcismo. Es decir, a ellos les compete en primera instancia este ministerio. Ahora bien, entendemos que los señores obispos, en razón de, digamos, como todos los encargos canónicos, pastorales, demás que tienen en una diócesis, pues tal vez muchos de ellos no les alcanza como para digamos, como ejercer el ministerio del exorcismo, pudiéndolo, por supuesto, ejercer sin ningún problema. Pero, en razón de esto, el señor obispo delega a un sacerdote legítimamente ordenado, de tal manera que solamente los sacerdotes legítimamente ordenados, a eso me refiero, que tengan sucesión apostólica, es decir, que el obispo que haya nombrado al sacerdote exorcista tenga, por supuesto, una raíz pastoral, pero por sobre todo sucesión apostólica en razón, por supuesto, de la ordenación episcopal con el sumo pontífice, y en razón de esto el obispo sea quien delegue al sacerdote que a bien ciertamente tenga delegar a través de una delegación canónica. Así que el obispo, siendo el ordinario del lugar, como tú lo dices perfectamente bien, es quien designa al sacerdote en un encargo canónico, en un escrito canónico, en un edicto canónico, para que el sacerdote sea quien ejerza esa función del ministerio del exorcismo, que puede ser de dos maneras. Puede ser ad casum, es decir, de acuerdo a cada caso, ¿no? O puede ser en un nombramiento como el que yo tengo, que es un nombramiento, digamos que por algún tiempo limitado, pero que seguramente ha venido al pasar de los años siendo, pues, por supuesto, digamos, como reformado, y entonces el nombramiento se ha hecho, digamos, como continuo, ¿no? Entonces, un sacerdote legítimamente ordenado, luego, por tanto, ni un laico, ni cualquier sacerdote. Yo también tengo que decirlo con mucho cariño, con muchísimo amor a mis hermanos sacerdotes, y que seguramente también me están escuchando o pueden escuchar, y esto para los fieles también es importantísimo. No todos los sacerdotes son exorcistas. Ahora,
¿Todos los sacerdotes y los laicos pueden hacer una oración de liberación? Sí, esto es distinto. Pero una oración de exorcismo, no. ¿Por qué razón? Porque la oración del exorcismo es una oración de toda la iglesia. Cuando el sacerdote exorcista ora por un poseso, por ejemplo, en dado caso de haber realmente de determinarse una posesión, es la oración de toda la iglesia la que aterriza, perdónenme la expresión, la que aterriza en el corazón del sacerdote. Así que la imposición de manos del sacerdote y la oración que hace este sacerdote por esta persona que padece alguna situación particular o algún ataque demoníaco, esto pues padece, ¿no? Es toda la oración de la iglesia, por eso no es cualquier oración. Y para ello se necesita un ritual explícito, que es el ritual del exorcismo, que por supuesto no todos los pueden utilizar, no, un laico no lo puede utilizar, un sacerdote, aunque legítimamente ordenado, pero sin la potestad del obispo o del ordinario para que tenga la facultad pues para el exorcismo, pues tampoco lo puede hacer. Así que por esto es una oración muy delicada, muy importante y urgente, por supuesto, en razón de las situaciones que a diario se presentan, ¿no? Entonces, un sacerdote legítimamente ordenado que, habiendo, por supuesto, en diálogo con el obispo, siendo designado por él, pues acepta obviamente este ministerio para que el sacerdote exorcista dispense nada más y menos que la misericordia del Señor en esta faceta que a mí en lo personal pues me fascina, me encanta en razón de que todos los días descubro de especial manera esta gracia, este amor de Dios que sin lugar a dudas todavía desconocemos y en razón de que el horizonte de este amor pues es infinito. Dios nos ama de manera infinita, pero no alcanzamos ni siquiera a imaginarnos este amor. Podemos imaginarnos el amor humano, pero alcanzar el amor de Dios inimaginable. Lo sentimos en el corazón y tenemos emociones, por supuesto, de este amor, pero hasta ahí llega nuestra pobre humanidad. Perfecto, aquí nos están informando que el estreno en salas de Cinemark Royal Films en Colombia es el próximo 30 de enero, es decir, nos estamos madrugando un poco al lanzamiento y yo quisiera que entráramos un poco en materia luego de esta introducción, padre. Vamos a ver unos apartes de la película y vamos comentando sobre la misma, porque yo creo que cuando uno ve las imágenes, pues llama más la atención el tema, el asunto, y bueno, la verdad es que el tema es de una actualidad muy grande, porque la necesidad que hay es infinita en estos tiempos de eso que usted menciona como la misericordia y el amor de Dios. Él les dijo: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Por el don del Espíritu Santo, libéranos, Cristo, Hijo de Dios vivo. El diablo existe, los demonios existen. Pero ¿cómo estamos seguros de que existe el demonio? Si existe, ¿quién es Satanás? El demonio no es un ser mítico, es un ser realmente existente y obra en la historia, ya sea individual o en la historia comunitaria del hombre. En cada Padre Nuestro pedimos ser liberados del maligno. No es un mal genérico, el mal del cual se habla en el Padre Nuestro, es un mal personal. Cristo, escucha nuestras oraciones. Bueno, ahí aparece la fecha de estreno en España, que ya se estrenó. En Colombia será el próximo 30 de enero.
Carlitos, que creo que está por ahí pendiente, nos están preguntando aquí que cuándo se estrena en Panamá, y yo creo que esto va a ser un éxito en el mundo entero. Acá dicen saludos desde Australia. Bueno, padre, yo creo que lo van a buscar para este tipo de situaciones muchas personas. ¿Usted en qué parte está, a propósito, ya que me lo preguntaron acá en la red? De la diócesis de Soacha, y en la actualidad estoy del municipio de Cibote, soy párroco de Cibote, Cundinamarca. ¿Párroco de qué, perdón? De Cibote, Cundinamarca, en Cibote. Cibote. Ahí estoy. ¿Va mucha gente para este tipo de situaciones? Mira, yo tengo que decirte algo que para mí es una gracia y una bendición. Todos los días, de muchísimas maneras, descubrimos que el corazón humano tiene necesidad de Dios, de muchísimas maneras. Y esta necesidad de Dios no es necesariamente dadas las situaciones que un alma padece a través de un ataque demoníaco. Esta necesidad de Dios es un grito interno, natural, por supuesto, que está en el corazón humano y que nos acerca de preciosísima manera más al Señor. Así que la respuesta es sí. Pues por supuesto, porque digamos que muchas personas se acercan temerosas pensando que tienen realmente una situación, un ataque de posesión o alguna cosa de estas, algún ataque extraordinario de Satanás. Pero esto no es tan importante. Es decir, hay dos maneras a través de las cuales Satanás ataca, ¿no? Es como su modo operandi. Uno, las acciones extraordinarias. A esto le prestamos un poquito más de atención porque es lo que sale de nuestra realidad y se desenfoca en situaciones un poquito como extrañas, ¿no? Al corazón humano. No a la imaginación, pero sí al corazón humano. Y de esto muy seguramente hablaremos luego. Siendo uno de estos ataques extraordinarios, tal vez el más imponente y el más fuerte, el que refiere a la posesión. Pero, insisto, le prestamos más atención a esto que al ataque ordinario de Satanás. Estos ataques extraordinarios no hacen que el alma se pierda. Es decir, un alma puede ser posesa, un alma puede ser dejada, puede haber una situación de infestación en el hogar, una situación de obsesión en la mente o en el corazón, y no por eso necesariamente hubiese una situación particular en donde el alma se condenare, a no ser que haya una situación particular que por supuesto abogue aquello. Pero el ataque ordinario sí. El ataque ordinario se produce a través de la tentación, y es el pecado. Por el pecado el alma se pierde. Aquellas situaciones llegan y muchas veces pasan, ¿no? Y entonces Dios, en su infinita bondad y en su infinita misericordia, nos permite, por supuesto, a sentir en el corazón, insisto, esta necesidad que apremia, que es una necesidad a través de la cual yo soy capaz de decirle sí al Señor, a pesar de mi pobre y sencillo corazón, para abrir mis brazos y decirle, pues Señor, aquí estoy con todo lo que soy yo, ¿no? Con mis pensamientos, mi memoria, mi intelecto, mi vida, toda ella, y con humildad me presento delante de ti. Así que, gracias al Señor. Hay muchas personas que buscan de mi Dios, pero también tengo que decirlo. Entre tantas, hay un alto porcentaje que acude a un exorcista solamente pensando casi que en una situación fantasiosa o supersticiosa. Y luego entonces el deber de uno es, por supuesto, guiar esta alma para que las personas pues puedan llegar de una manera más coherente al corazón de Dios. Perfecto. Hay una pregunta que es muy recurrente. Este es un tema que, como le comentaba el padre tras micrófonos, detrás de cámara,
Como laico, digamos, responsable, he estudiado hasta donde un laico puede estudiarlo. Y estos 4 tipos de ataque, llamémoslo así, que inclusive los mencionan en la película, de estos usted, ¿cuál ha visto que sea como el más común? Es decir, entre posesión, vejación, obsesión, infestación, o más o menos están en el mismo nivel, o qué diferencias hay. Bueno, yo tengo que decir algo que va a aterrizar un poco nuestro discurso en el sentido en que va a causar un poquito más de tranquilidad a la persona que tal vez está escuchando, porque cuando nosotros hablamos de posesión, pretendemos pensar que es Satanás, por supuesto, quien posee al ser humano en plenitud. Pero si me lo permites, no me quiero adelantar, quiero más bien ir de atrás hacia adelante para que esto sea la última, digamos, como carácter que vayamos a presentar. De los casos más frecuentes que yo he podido atender, han sucedido de especial manera 2. El de la obsesión, 1, y 2, todo lo que tiene que ver con las vejaciones. La obsesión tiene que ver con ideas que Satanás pone en la mente de especial manera, de manera obsesiva, por eso se llama obsesión, es decir, de manera recurrente, a través de la cual, de especial manera, una persona pudiera hacerse algún tipo de daño. Por ejemplo, una situación particular en donde una persona de manera recurrente sueña cosas macabras, ¿no? Eso también puede ser a través del sueño. O una situación a través de la cual la persona, estando, no sé, en su trabajo, en el transporte público, haciendo cualquier cosa, de repente una emoción interna que dice, quiero que te mates, mata a tu mamá, mata a tu papá, mata a tu familia, no sé qué. Ahora, esta clase de cosas no vienen porque sí. Generalmente vienen porque nosotros ya hemos abierto muchísimas puertas al enemigo. Lo hacemos con situaciones que son recurrentes a través del ejercicio de la superstición. Me refiero a todo lo compendiente de la brujería, la hechicería, la necromancia, es decir, la lectura de cartas, la lectura del tabaco, la lectura de las manos, el consumo del yagé, todo ese tipo de cosas, pues por supuesto, abre una puerta inmensa a Satanás. Yo también tengo que decir aquí una cosa, y es que no necesariamente el hecho de que esto se presente en la psiquis humana o en el intelecto humano quiere decir que necesariamente sea una situación de particular a través de la cual el demonio hostigue la ratio humana. Porque también pueden haber situaciones de orden psiquiátrico que son muy similares. Y luego al sacerdote exorcista le compete con muchísima diligencia y casi que con escalpelo tratar de analizar ciertamente qué sí y qué no. Y en razón de eso pues ahí a veces algunas personas se ponen un poquito malhumorosas porque en razón de eso yo les pido obviamente un reporte psiquiátrico o les mando al psiquiatra o le pido el favor a un psiquiatra que tengo muy cercano, que me ayude a atender estos casos, para ayudarme, por supuesto, digamos, como a dilucidar de especial manera qué sí y qué no. Entonces, en primera instancia esto, ¿no? Que se presenta de manera recurrente, o que una persona, un joven, no sé, ha jugado la tabla Ouija y un montón de cosas, por supuesto, que quedan en el tintero. Ahora bien, esto respecto a la obsesión, pero la vejación tiene que ver con marcas reales, ¿no? En el cuerpo humano, me refiero morados, rasguños, digamos como diagramas, signos, que pueden ser en la espalda, en las piernas, en los brazos, en la frente. Yo recuerdo hace unos años atrás que traté a un joven que tenía una situación de vejación y tenía unas
un signo muy similar al pentograma, que es el signo, digamos, de adoración satánica. Y esto en razón de una situación que se había permitido porque había entrado una secta satánica, ¿no? Entonces son marcas que sin explicación llegan al cuerpo humano, pero que después de orar y digamos como del ejercicio de los sacramentales allí, estas marcas van perdiéndose, van quitándose, ¿no? Es muy recurrente también la infestación, aunque la infestación no se da en los seres humanos, sí se da en objetos y sí se da en animales. Y también en casas, en fincas, en fin. Tú mostraste una imagen allí donde se movía una silla, ¿no? Ese moverse una silla es real. Esto tiene que ver ciertamente con eso. Es la influencia demoníaca sobre los objetos, sobre los animales, sobre los lugares en general, ¿no? Y yo puedo traer a la memoria muchísimos ejemplos que me han pasado respecto a esto. Entonces, por ese lado, la infestación, insisto, que no sufre el ser humano, pero sí tanto objetos como casas, como animales, ¿no? Y en razón de eso, el exorcista pues tendrá que obviamente hacer una oración de exorcismo sobre aquel lugar, o sobre aquel animal, o en fin, qué sé yo. O sobre una situación, si es una finca y hay una plaga, por ejemplo, algo que no deja producir la finca, o los animales se enferman o se mueren sin razón, ¿no? Pues allí hay que hacer una oración de exorcismo. El caso de la posesión hay que manejarlo con mucha delicadeza, porque muchas personas, por ejemplo, llegan a mi despacho diciendo: padre, yo estoy poseso, o yo estoy posesa. Y yo le digo: pues, ¿por qué estás poseso? Y lo que manifiestas son razones que realmente no son coherentes a una situación de posesión. Quiero decir aquí dos cosas. La primera, todo esto es una permisión graciosa de Dios. Digo, graciosa no en el sentido de sonrisa y de burla, no, sino graciosa de gracia, a eso me refiero. Es decir, todo esto es una gracia que un alma pueda padecer de especial manera estos signos. Y ustedes van a decir: pero ¿cómo así? ¿Por qué, padre, es una gracia? Claro, porque lo que uno ha descubierto a la luz de todas estas situaciones es que el corazón y el alma humana se han recogido con especial gracia para acogerse de especial manera al Señor. Muchas familias se han unido en la vida de oración y muchos milagros y gracias han sucedido en aquel que la padece. Ahora, no todas las personas que sufren, por ejemplo, una posesión, la sufren porque estén haciendo una situación, digamos, como de orden demoníaco. Recordemos que en la historia de la Iglesia han habido santos que han sufrido o vejaciones o posesiones. Santos hay muchos: el Padre Pío, San Francisco de Asís, San Juan María Vianney. Los agiógrafos hablan muchísimas veces de esto, y luego no es porque ellos hayan pasado una secta satánica, o no es porque hayan ellos leído una Biblia negra, es decir, una Biblia satánica, o no es porque haya una situación, digamos, de orden demoníaca que así les haya permitido, no, sino que en razón del ejercicio de la vida de santidad, el demonio les ataca con especial vehemencia. Y por ejemplo, escuchemos del agiógrafo del Padre Pío y de San Francisco de Asís y de San Juan María Vianney, cómo eran revolcados literalmente y golpeados contra las paredes y atormentados con figuras realmente escalofriantes, ¿no? Cuando un alma sufre una posesión, cuando una persona sufre una posesión, la posesión, es decir, ¿a qué se le llama posesión? No es que Satanás tenga posesión de todo lo que implica el ser humano. Recordemos que nosotros somos anima et corpus, es decir, somos alma y cuerpo. Hay que tener atención y cuidado con esto. Satanás no posee nuestra alma, ¿estamos claros? Posee el cuerpo, y en razón de eso, digamos que domina el cuerpo a voluntad y hace que el cuerpo tenga, por supuesto, sí, movimientos estridentes, cacofonías, dos o tres voces que se escuchan al mismo tiempo, de manera estridente,
una fuerza sobrehumana, una aversión especial a lo sagrado. Una situación de orden demoníaca real tiene que ver con la posibilidad de que esta persona que padece una posesión pues pueda hablar en lenguas demoníacas. Entonces, esto, por supuesto, también pues es pericia del sacerdote exorcista, que así ciertamente lo puede hacer. Así que todos estos estadios que una persona pudiera padecer, ahora, ¿por qué lo padece? Puede ser de muchas maneras, de muchas razones. Pero insisto, todo esto es una permisión por cuanto es gracia de Dios y es la manifestación de su gloria y de su amor. Es lo que yo veo en cada exorcismo, es lo que yo veo en cada oración que realizo. Es mera gracia derramada del Señor al corazón de esta persona que tanto le ama, del dolor humano, por supuesto, y del padecimiento que esta persona sufre. Así que esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero insisto, no es más importante esto que lo que Satanás produce en el alma humana a través del ejercicio del pecado. A esto sí hay que temerle, porque, pues por supuesto, esto hace que nuestra alma se pierda de especial manera. Aquello, si no es una situación concomitante al pecado, pues tal vez no. Basta la gracia de la reconciliación. Pero insisto en esto porque lo que el Señor me ha permitido notar a lo largo de todos estos años como exorcista ha sido especialmente esto. Perfecto, padre. Vamos a ir a ver el tráiler, vamos a verlo para que la gente sepa de qué les estamos hablando y ya seguimos con las preguntas. Veo que hay gente que también está preguntando ahí en la red. Él les dijo: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Por el don del Espíritu Santo, libéranos, Cristo, Hijo de Dios vivo. El diablo existe, los demonios existen. Pero ¿cómo estamos seguros de que existe el demonio? Si existe, ¿quién es Satanás? El demonio no es un ser mítico, es un ser realmente existente y obra en la historia, ya sea individual o en la historia comunitaria del hombre. En cada Padre Nuestro pedimos ser liberados del maligno. No es un mal genérico, el mal del cual se habla en el Padre Nuestro, es un mal personal. Cristo, escucha nuestras oraciones. Bueno, el tráiler está bastante bonito, está muy llamativo y la verdad es que a mí me sirvió de formación, me pareció muy iluminador el documental porque hay muchas ideas que a veces nos podemos hacer sobre esta gracia que tiene la Iglesia Católica tan grande y que de pronto por desconocimiento ni siquiera se aprovecha. Entonces, una gran invitación para todos. Aquí nos estaban diciendo que va a estar en 29 ciudades desde el próximo 30 de enero. Libéranos, el combate de los exorcistas, en sales de Cinemar y Royal Films en 29 ciudades de Colombia desde el próximo 30 de enero para que todos vayan a verlo. Va a ser bastante iluminador. Hace 2 años apareció una película que se llamó El exorcista del Papa y decía que era basado en el padre Amor. No sé si usted la vio, padre. Sí, la vi justamente en razón de esto, pero cuando la vi me llevé una sorpresa totalmente ingrata en razón de que poco o nada, por supuesto,
digamos, se parece a las situaciones vividas por el padre Gabriel Amor, ¿no? Y es más bien una situación de orden fantasiosa, producido de orden fantasioso, porque tenemos que decirlo, pues esta clase de mercado vende y vende muchísimo, sobre todo cuando se acerca a situaciones como estas, ¿no? Solamente hay algunas expresiones que pudieran de repente asemejarse a las utilizadas por el padre Gabriel Amor, pero nada más que esto. Realmente es una película sumamente desenfocada y sin ningún constante. Tenerlo en cuenta porque realmente hay un mercado de desviación, de formación de lo que es la experiencia del exorcista. Hay otras películas en la misma línea, por ejemplo, la mismísima película del exorcista, que en alguno de los libros del Padre Amor él hace referencia y dice que sirvió como para abrir un poco poner otra vez el tema sobre la mesa, pero obviamente también tiene deformaciones hollywoodenses que venden, pero que deforman lo que es la realidad del exorcismo. Esto porque yo creo que cuando a alguien que no conoce el tema le mencionan exorcismo, de una vez viene el terror, la película de terror, la cosa, y como tanto ha mencionado el Padre, esto es una experiencia de misericordia y de amor de Dios por sus hijos. ¿Es así, Padre? Sí, mira, yo quiero hacer, si me lo permite, referencia a algo muy, muy importante y que ha sucedido de especial manera en nuestros pueblos de América Latina, pero realmente en todo el mundo. Hay una creciente influencia de situaciones de orden supersticioso. Y en razón de esto, muchas de las personas que sufren alguna situación particular, tal vez, digo, yo no quiero decir que sean culpables, pero en razón de su desespero, acuden a situaciones que atañen más, insisto, a conjuros, cosas que tienen que ver de manera directa, referenciadas a la brujería, a la hechicería y a todo este sinnúmero de situaciones que se manejan allí. Y esto sucede por desconocimiento de nuestra fe. Si nosotros conociéramos un poquito más de nuestra fe y estuviéramos un poquito más inmersos en la riqueza de nuestra iglesia, tal vez esta clase de cosas no sucederían. Ahora, yo quiero decir algo también con muchísimo cariño. La vida sacramental es más importante que cualquier otra cosa, ¿sí? Yo por bondad de Dios soy exorcista, pero digo, insisto, lo digo con toda sinceridad, si no hay una vida sacramental sólida, si no hay una vida de experiencia de fe, si no hay inteligencia de la fe, en razón de que hay poca formación en nuestra fe, vamos a ser presa fácil para muchísimas cosas, ¿no? Yo soy un enamorado de la misericordia y del amor y de la gracia del Señor, porque el Señor la ha tenido para conmigo de muchísimas maneras. Esta es una gracia y un regalo inmerecido, como el sacerdocio y por supuesto como todo lo que somos cada uno de ustedes y yo. Somos un regalo de Dios, somos el milagro más hermoso de Dios. Y si esto no queda en nuestro corazón y en nuestra mente, entonces vamos a estar buscando a Dios en donde no está Dios. Tarde, eterna, hermosura siempre antigua, siempre nueva. Yo buscándote afuera de mí, estabas dentro de mí, estabas en mi corazón. Así que esto también es una situación peligrosa y creciente también en la vida de la iglesia, y también lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Hay laicos incluso que con una situación aparente de carismas, malutilizan estas situaciones para guiar de descabellada manera a los fieles, ¿no? Y esto no está bien. Y por supuesto esto confunde además. Entonces, yo quiero invitarles a que tengamos especial cuidado en esto.
si hay una situación de duda, recurran al sacerdote, que el sacerdote sabrá qué hacer, y si él no sabe, pues obviamente enviará al sacerdote exorcista, pero no nos permitamos situaciones que luego nos pueden dar un dolor de cabeza todavía más grande del que ya tenemos, ¿no? Y lo que tú me preguntabas, pues sí, este ministerio, y por supuesto lo que yo veo de especial manera palpante todos los días y cada segundo, cada instante que puedo orar por alguien a través de este bendito ministerio, es la misericordia del Señor. Y por eso soy enamorado de este ministerio, porque todos los días veo cómo Dios actúa, veo cómo Dios triunfa. Aquí Satanás no es el protagonista, ¿no? Y no es el protagonista de nuestra historia. Si alguno de ustedes hoy tiene una situación de aflicción, de tristeza, de angustia, de melancolía, de dolor, de decir ya no aguanto más esta vida, voy a recurrir a no sé qué cosas, voy a hacer no sé qué cosas, no. Mira adentro del corazón y permítete allí adentro del corazón ver y contemplar a Dios que te habla al corazón, solamente al corazón. Para eso no necesitamos, perdónenme, no necesitamos personas que tengan el don de conocimiento, o personas que tengan el don de lenguas, o personas que no sé qué cosas. No, necesitamos ponernos de rodillas delante de la presencia del Señor para decirle: mira, Señor, háblame al corazón. Y Dios, que es tan bonito y tan misericordioso, es lo que hará. Pero necesitamos humildad en el corazón, necesitamos reconocer, por supuesto, que necesitamos de Él, de su gracia, de su amor. Y luego, por supuesto, a pesar de que nos hayamos equivocado porque hicimos una cosa u otra, o caímos en, no sé, en brujería, o consultar no sé qué cosas, Dios siempre abraza y Dios siempre perdona. No hay pecado grande o pequeño que Dios no perdona. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Tú eres una persona amada por el Señor, y esto tiene que caerte aquí en la mente y grabártelo a ti aquí en el corazón. Y Dios no te ama de cualquier manera. Dios te ama como tu hijo, como su hijo predilecto. De esa manera te ama. Así que por esto este ministerio es un ministerio de misericordia y de gracia y de amor, porque cada vez que descubrimos aquello a través de esta sencilla oración, pues es todavía mucho más hermoso. Muchas personas a mí suelen llegar a preguntarme: padre, usted que es exorcista, tenga la bondad, dígame cuál es la oración más poderosa, ¿no? Y entonces pensarán que, no sé, la de San Miguel Arcángel, o que es, no sé, el Padre Nuestro, el Ave María, qué sé yo. No voy a desmeritar ninguna de estas oraciones. Lo que tengo que decir es muy importante, y es que no hay oración más importante que la que brota de tu corazón, ¿no? La verdadera oración es la que brota del corazón, y si del corazón brota el Padre Nuestro, una Ave María, la oración a San Miguel Arcángel, o la oración que tú balbuceas, o que delante de la presencia del Señor le dices: mira, Señor, yo no sé cómo orar, pero aquí estoy delante de ti, pues esa es la oración más hermosa que el Señor te ha podido regalar, no dudes de eso. Así que esto es como lo más importante y lo más significativo. Padre, hay una escena, porque estuve pues retomando algunas imágenes tanto del documental versus lo que muestra Hollywood, y también retomando los textos del Padre Amor, que creo que ha sido una persona que generó un antes y un después, en el sentido de que abrió un poco el camino para muchísimos sacerdotes y para muchísima gente dentro de la iglesia en este ministerio. Ese tipo de situaciones que llaman tanto la atención dentro de lo hollywoodense, que, por ejemplo, que de alguna forma también lo mostraron en el documental, cuando se expulsan como tornillos, cosas de ese tipo. ¿Eso se produce por qué dentro de la vida de la acción del enemigo en las personas? Bueno, mira,
cosas como estas pueden ser reales, ¿no? Yo en lo personal he tenido, digamos, como las oportunidades de estar en oración con respecto a procesos, sobre todo de personas vejadas, y ya saben ustedes a lo que me refiero cuando hablo de una vejación, o personas posesas, en donde a través de la oración, estas personas, a través del vómito, sale, no sé, perdónenme por el lenguaje un poquito fuerte que voy a utilizar, pero pues es la realidad. Pueden salir escorpiones o sapos, cualquier clase de anfibios, culebras, arañas, marañas de pelo, cadenas, cuchillas, en fin. Y todo esto porque generalmente esta clase de cosas se da porque esta persona fue atacada a través del ejercicio de la brujería, en cualquiera de sus, digamos, como de sus gamas o de sus muchas posibilidades, ¿no? Hay que tener cuidado porque algunas personas dicen la magia blanca es buena. No, ningún tipo de magia es buena, ni siquiera la blanca. La magia blanca, la magia gris, la magia roja, la magia verde, la magia negra, todas estas son manifestaciones de distintos prismas del ejercicio que puede hacer Satanás en una persona y de cómo esta persona puede ser especialmente perturbada. Así que todo esto es producido a través de la brujería o de la hechicería. Y luego entonces cuando el sacerdote exorcista ora de especial manera para que esta persona sea liberada, pues pueda ya no ser posesa, en fin, pues esta clase de cosas que están en el estómago por lo general o en el vientre de la persona o en el plexo solar, estos se materializan cuando son expulsadas, ¿no? Se materializan. Así que, pues por supuesto uno ve cuando la persona está desbocada lo que yo refiero. No necesariamente en el estómago está así materializado. Digamos, está así de manera espiritual, pero cuando se trasboca esta situación, pues sí que evidentemente se materializan y luego lo que hace el sacerdote exorcista es pues botarlos, ¿no? Generalmente eso obviamente no está para la colección, así que se bota porque es una situación de orden contaminante, ¿no? Pero cosas como estas pueden suceder sin equívoco alguno. Esto es importante mencionarlo, no por un amarillismo, porque nuestro interés es completamente el bien de las almas, sino porque lo muestra de hecho el documental. En algún momento hay una escena que hace referencia a eso y es de lo que se vale mucho Hollywood para no solamente mostrar, sino amplificar a niveles que deforman la realidad. Por eso es importante mencionarlo. Otra cosa es que realmente el Padre Amor, por ejemplo, habla en sus libros de cómo, por ejemplo, me acuerdo en este momento, El último exorcista, donde menciona que ha habido sacerdotes o religiosas que también han tenido que ser exorcizados, tratados. ¿Eso se da por qué, padre? Bueno, hay varias razones. La primera es porque hay sacerdotes o laicos, o religiosas o religiosos, que sin tener la potestad del exorcismo, hacen un exorcismo. Y luego no solamente Satanás se les burla, sino que ataca con toda su fuerza a esta persona, que aunque sea sacerdote y por supuesto tenga un revestimiento especial, no es exorcista. Y luego sucede así también de manera todavía mucho más fuerte con un laico, por ejemplo. Entonces, cuando una persona sin ser exorcista, sin tener la facultad del exorcismo, hace un exorcismo, pues por supuesto Satanás se va con toda. Ahora, padre, ¿cómo se hace un exorcismo? Miren, es sencillo como esto.
Generalmente el exorcista utiliza el ritual del exorcismo, ¿ok? Pero no necesariamente se utiliza el ritual del exorcismo para un exorcismo. La diferencia que hay entre una oración de liberación y un exorcismo es gigantesca, aunque sea como un hilo delgado. En la oración de liberación, el laico o el sacerdote ora a Dios para que esta alma sea liberada. Un ejemplo es: Señor, yo te pido por esta alma para que tú seas quien la libere. Tú haz lo propio, Señor. No es, yo encomiendo esta alma a tu corazón, Señor. Tú libérala. En tu nombre, Señor. En tu nombre. ¿Ok? Pero la oración del exorcismo no es así. Es el sacerdote exorcista el que dice a Satanás: yo te ordeno. Esto es un ejercicio imperativo. Sí, es una orden. Es la oración de toda la iglesia. Yo no soy el que manda a Satanás, pero soy exorcista. Así que Satanás obra en conformidad al sacerdote exorcista. No porque el sacerdote exorcista sea importante, no, sino porque en él reside la oración de toda la iglesia. A pesar, por supuesto, de su pecado, a pesar de su pequeñez, en la oración de toda la iglesia. Luego, entonces, en él hay un revestimiento pues muchísimo más especial en razón de su nombramiento, ¿no? Entonces, suele suceder que cuando una persona hace esta clase de oraciones, sacerdotes o laicos que dicen: yo te ordeno, Satanás, y en el calor de la oración hacen ese montón de cosas, esto ya es un exorcismo. No hay que hacerlo así. ¿Por qué? Quien lo haga sin ser exorcista, yo se lo digo también con toda claridad, sufrirá las consecuencias de algo que no le compete. Así sea sacerdote, ¿no? Ahora bien, puede ser también una situación particular a través de la cual, por ejemplo, habiendo un sacerdote exorcista, hermanos o laicos o sacerdotes que apoyen ciertamente la oración, pues no han sido especialmente preparados o no han estado especialmente preparados para la oración o para la batalla, ciertamente que se va a realizar porque es una batalla. Hay que estar en gracia de Dios, ¿no? Hay que tener un ejercicio de vida orante. Y si esto no sucede, pues en razón de eso, pues Satanás también puede hacer allí muchísimas cosas, ¿no? Entonces, Satanás no se queda con nada. Entonces, en razón de eso, pues por supuesto la preparación. Pero hay que tener muchísimo cuidado, insisto, porque hay una línea muy delgada a través de la cual, sin ser yo exorcista, puedo resultar haciendo un exorcismo. Yo te lo ordeno, Satanás, tú salte de esta persona, no sé qué, no sé cuándo. Ya, ahí vimos, perdóname la expresión, hemos metido la pata hasta el fondo, porque esto se trata de una situación legítima que corresponde al exorcista, ¿no? La oración de liberación es totalmente distinta y esto lo puede hacer un laico, y esto lo puede hacer un sacerdote, y esto lo puede hacer un religioso, pero no así, insisto, con el exorcismo. Quiero cumplirle a una persona que sabía que iba a estar con el Padre y me mandó una pregunta para usted, que es la siguiente. Pregúntale qué oraciones debemos hacer para desatar. Se está refiriendo, es un laico que habla de una oración que sirva para desatar de cualquier cosa, ¿no? Esto te lo digo en este momento. ¿Cuál es la oración más fuerte para desatar? ¿Cuál es la oración más fuerte para que? Porque al fin y al cabo es el auxilio que pedimos de Dios a través de nuestra oración. ¿Cuál es el mejor de estos auxilios? ¿Cuál es la mejor manera de pedir el auxilio de Dios? El auxilio no se da de manera verbal simplemente. Yo puedo decir, no, pues hazte la oración de San Miguel Arcángel, ¿no? San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, en fin. Y esto es válido. Pero si no se hace con el corazón, si no se hace con propósito de fe, si no se encarna la vida de la fe en esta oración, si no se hace con la humildad del corazón, sino más bien como
yo te exijo, Señor, porque así tiene que ser. Y entonces, no es una situación así, porque lo que nace de una situación, de una oración orgullosa, pues brota de una situación realmente contaminante. Recuerden ustedes y todos recordemos que el primer pecado de Satanás fue el orgullo. Así que cuando llegamos delante de Dios con orgullo, porque nos creemos merecedores de su misericordia, ya nos hemos equivocado totalmente. ¿Cuál es la mejor oración? La que yo le recomiendo a esa persona que pues te dijo a ti. La oración del corazón. Ora con el corazón. Me oran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ora con el corazón. Si es el Padre Nuestro, si es el Ave María, pero lo más importante que es la Eucaristía, la comunión. Es el pan de los ángeles servido a cada uno de nosotros en cada Eucaristía. Y no nos damos cuenta. Y es el Señor manifestándose en toda su gloria, porque es el beso de la tierra al cielo y el beso del cielo a la tierra. Y la pasamos desapercibida, ¿no? Como que ni la vivimos, ni sabemos qué es eso. Así que vamos por lo que sea, pero no por amor al Señor. ¿Cuánta fe nos falta? Y cuánta conciencia nos falta para vivir la vida sacramental. Ahora, si vivimos la vida sacramental, digamos que hay una serie de armas, por supuesto, que pueden servir para todo esto. Primero, la Eucaristía. Segundo, la comunión. Tercero, el sacramento de la reconciliación. El cuarto, nuestra oración personal. Y el quinto, el Santo Rosario. Si estamos todo esto, ¿sí? Si vivimos una vida de fe, humilde, no escrupulosa, ¿estamos claros? Lo escrúpulo es otra cosa. No se trata de ver a Satanás en todo lado, ni que todo es pecado. No. Hay que tener cuidado con eso, porque una conciencia escrupulosa es peligrosa. No se trata de ver así. Se trata de recibir la misericordia especial del Señor, porque Dios ha tenido misericordia y porque aunque yo no merezco su misericordia, Dios me la regala. Soy su hijo y soy producto de este amor y de esta misericordia que el Señor me regala. Así que esto es lo más importante. Así que, ¿cuál es la oración? En la que brota de tu corazón. Es la más importante. Perfecto, padre. Para redondear una cosa, la diferencia entre la oración de exorcismo y la oración de liberación es que en la oración de exorcismo hay una orden directa al enemigo y en la oración de liberación es una petición a Dios de que Él se encargue de la situación. ¿Es así? Tal cual. La oración de liberación es: yo encomiendo al Señor para que Dios sea el que libere, ¿no? Tú, Señor, haz lo propio. Yo te encomiendo esta alma, yo te pido, Señor, por esta alma, yo te pido, Señor, liberes esta alma. No soy yo, ¿me hago entender? Es que yo le pido al Señor con profundo humildad aquello. La oración de exorcismo no es por orgullo del sacerdote exorcista quien haga una situación de imperatividad, sino es en razón del ministerio que la Iglesia obviamente le ha otorgado. Insisto, la oración de toda la Iglesia en esta oración de exorcismo. Así que él tiene toda la facultad para decirle a Satanás con fuerza, exactamente: yo te lo ordeno, Satanás. Así que es una relación directa, es una orden directa, imperativa o imprecativa que se hace al demonio. Pero la oración de liberación no es así. Así que esa es la diferencia más grande. Ahora, yo he encontrado algunos libros de orden espiritual, pero rellenitos de exorcismos, ¿no? Y luego entonces las personas se resultan haciendo autoexorcismos, y luego entonces hay laicos que en grupos de oración se hacen oraciones de exorcismo, y luego hay que tener, insisto, muchísimo cuidado con esto, porque no sabemos lo que en consecuencia puede suceder con aquello. Hay que tener demasiado cuidado con esta clase de situaciones. Y por supuesto, insisto, no todo libro de vida espiritual es sano ni bueno, así que también es importante que ustedes puedan preguntar a vuestro párroco o a una persona un poco preparada en la vida de la fe para saber, pues por supuesto a través de la lectura. Pero pues digamos que esto es como lo más importante, ¿no? La oración del exorcismo
compete solamente al exorcista, basta, ¿no? Basta, compete solamente al exorcista. Es como a hoy, la situación particular a través de la cual muchos fieles acuden a los sacerdotes para que se les exorcicen los sacramentales, ¿no? Especialmente el agua, la sal o el aceite. Y entonces en todos los lugares resultan haciendo exorcismos sobre el agua, la sal y el aceite. La oración del exorcismo sobre los sacramentales lo hace un exorcista. Así que los sacerdotes, en efecto, podemos hacer una bendición y bendecir pues todos los objetos de orden religioso. Pero exorcizar corresponde a la acción del exorcista, ¿no? Esto también es sensato y sano también decirlo. Claro. Hay muchas preguntas, pero solamente voy a tomar una de la gente que está conectada, que dice lo siguiente, Ana María Peláez. Por favor, le puedes preguntar al padre Luis Eduardo cómo saber si una situación de crisis en el matrimonio, en la familia, es por acción del demonio a través de brujería y hechicería para atacarnos. Solo esa, porque el tiempo no nos da y pues como para tener en cuenta a la gente que nos está viendo. Bueno, mira, hoy por hoy Satanás le interesa destruir las familias de muchísimas maneras. Luego no solamente hablamos de brujería, de muchísimas maneras el demonio ataca la vida familiar, ¿no? A él lo que le interesa es destruir la familia desde adentro. Así que, por supuesto, él crea división porque es el divisor. El esposo contra la esposa, el hijo contra los papás contra el hijo, en fin. No todas las cosas que suceden en el matrimonio suceden por una situación de brujería, ¿no? Pero puede ser que hayan situaciones, por ejemplo, anexas a situaciones inexplicables de ruina o de enfermedad que, no siendo explicables, por ejemplo, que suceden en una persona y habiéndose la persona hecho todos los exámenes pertinentes, los exámenes no arrojen absolutamente nada y aparezca todo como normal. Esto en razón de que, por supuesto, puede ser una situación de orden demoníaco. No estoy queriendo decir que con esto todo sea de orden demoníaco, insisto. Ahora bien, hay situaciones que, por supuesto, competen a la vida familiar y las dificultades que toda familia, por supuesto, tiene. Pero lo más importante es estar atento ante todas estas situaciones o ante todos estos ataques que Satanás puede producir en la vida familiar. Pero la enfermedad, la ruina, la división inexplicable o las situaciones de orden inexplicable en la vida familiar que nadie se espera, ¿no? La muerte continua en la familia de una persona, luego otra, en la misma, digamos, como línea temporal, pueden llegar a suceder exactamente por ese mismo orden, ¿no? Cuando, no sé, de repente, en razón de una situación de brujería o de hechicería, la persona, más bien la familia o muchos miembros de la familia empiezan a tener aversión a lo sagrado, a la vida de oración, se alejan de la Eucaristía, se alejan de la comunión, se alejan de la vida de la fe. Bueno, ahí está haciendo Satanás un montón de cosas que, como en una poción, se vuelven caldo de cultivo para pervertir la vida familiar. Así que eso es como entre tantísimas cosas, ¿no? Claro, vamos a ir de nuevo al tráiler de la película, invitando a todo el mundo a participar de esta producción. Es una producción muy bien lograda, yo me atrevería a decir que es mucha información en muy poquito tiempo, es decir, es un compendio para entender el fenómeno del exorcismo que ejercen nuestros sacerdotes delegados por el ordinario, por el señor obispo. Entonces, miremos esta introducción. Él les dijo: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo.
por el don del Espíritu Santo, libéranos. Cristo, Hijo de Dios vivo. El diablo existe, los demonios existen. Pero ¿cómo estamos seguros de que existe el demonio? Si existe, ¿quién es Satanás? El demonio no es un ser mítico, es un ser realmente existente y obra en la historia, ya sea individual o en la historia comunitaria del hombre. En cada Padre Nuestro pedimos ser liberados del maligno. No es un mal genérico, el mal del cual se habla en el Padre Nuestro, es un mal personal. Cristo, escucha nuestras oraciones. Activo acá, perfecto. Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. La verdad es que por los comentarios y por lo que yo mismo puedo ver, ha sido una gran jornada, un aprendizaje importantísimo. Gracias por ese ministerio. Muchísima gente se ha visto beneficiada. Yo veía en El Exorcista, la película de 1973, que en esa historia cuando la mamá de la niña le dice al padre que cree que necesita un exorcismo, el padre le dice, pues usted debería irse al siglo XVI, porque pues eso, como diciendo ya no, ¿no? Y resulta que, bueno, eso Hollywood lo traduce de esa manera, pero en la realidad es que es un sacramento un ritual de la misericordia divina tan necesario, pero tan necesario en nuestros tiempos, no porque todo el mundo necesite liberarse de una posesión, ni muchísimo menos, sino porque realmente la necesidad de Dios en nuestros tiempos es tan grande que ustedes, como nuestros sacerdotes, con la Santa Misa, con la confesión, pues permanentemente estamos como liberándonos, ¿no? Liberándonos de cargas, de presiones, de melancolías, de depresiones, que no necesariamente son una posesión, pero que sí denotan que todos necesitamos de Dios todo el tiempo. Muchísimas gracias, Padre. Samuel, pues a ti, muchas gracias por la invitación que me has hecho. Me siento realmente muy honrado y privilegiado de estar contigo compartiendo en este momento, en este espacio. Simplemente quiero terminar diciéndoles algo a todas y cada una de las personas que están conectadas en este momento, y luego las que vendrán ciertamente también. No desconfíen nunca del amor y de la misericordia del Señor. Y no desconfíen nunca de lo que el Señor ha puesto en cada uno de sus corazones. Pueden haber situaciones muy difíciles, pueden haber situaciones agobiantes, pueden haber situaciones que pesen sobre el corazón o el alma humana, pero hemos de recordar siempre, ciertamente, lo que dice el Señor en el Evangelio. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo os daré descanso. Es el Señor, es el Señor. Dios es la respuesta. Dios es el que llena el vacío de nuestro corazón. Dios es el que llena todas las situaciones que pueden suceder de manera controversial en nuestra vida, de manera insospechada. Dios siempre es la respuesta. Basta sencillamente que abramos al corazón y le permitamos a Él entrar de manera humilde y de manera sencilla, reconociéndonos necesitados de su gracia. Es lo más importante. Vivamos la riqueza sacramental, la Eucaristía, de especial manera, la comunión. Es Jesús el que está allí, ¿no? Es su gracia y es su amor infinito, nada más que esto. Yo te agradezco inmensamente nuevamente, te digo, Samuel, por este espacio,
Gracias por este momento, que para mí es un momento de gracia también y de bendición. Y bueno, te digo, me siento muy, muy honrado. Y pues bueno, gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes. Y luego los invito, por supuesto, a todas las salas de Cinemark, a partir del próximo 30 de enero, para que se vayan corriendo pues a las salas de cine y vean este documental, que estoy seguro hará muchísimo bien a la vida de la iglesia. Y luego, si tú lo ves, dile a tu párroco: mira, padre, vamos al grupo de oración, vamos al grupo, qué sé, los catequistas, porque es esto, es una manera pedagógica de presentar también el misterio de Dios y su gracia, ¿no? Satanás no es el artífice de esta obra. Satanás no es protagonista de nada. El único protagonista es Dios y su misericordia. Padre, yo me quiero unir a la petición que veo acá de muchas personas que dice, por ejemplo, Luz Marina Chaura de Manizales: Padre, denos su bendición. También dice aquí Friend of God, no sé de dónde está él. La bendición, Padre, por favor. Entonces, creo que es una solicitud de todos. Mira, aquí también Diana Rincón, Dios los bendiga. Gracias por cooperar para la salvación de los hombres. Entonces, Padre, le pedimos su bendición. Vamos a hacer una oración, pero no un exorcismo, ¿eh? Para que lo tengamos en claro. Perfecto. Bueno, yo quiero invitarles, como el tiempo es de Dios, así que voy a tomarme un momentito en este momento para que hagamos juntos esta oración. Yo quiero invitarles a quienes están conectados a esta hora a que cierren sus ojitos y a que miren adentro de su corazón. Y quiero que cada uno de ustedes en este momento pueda examinar su corazón tal cual como está. No necesitamos máscaras delante de Dios, no se angustien. Dios nos recibe de especial manera como está el corazón, con las heridas que tenga, con las situaciones que por supuesto revistan su fragilidad, con los temores que podamos tener, con las angustias y los miedos que podamos tener. Dios sabe de todo esto. Él es misericordioso. Su justicia es misericordia. Su gracia es misericordia. Su amor es misericordia. Así que tú y yo somos unos privilegiados porque Dios nos ha mirado con especial amor, creándonos, por supuesto. Y en el misterio de esta creación encarnado en ti y en mí, dándonos la gracia infinita de su amor. Yo quiero insistir sobre eso porque tú necesitas escuchar hoy que Dios te ama de especial manera, que no importa cuánta carga tenga tu corazón y tu alma y cuánto peso y cuánto agobio hay en ti, Dios te quita todo aquello. Él es el que libera, Él es el que salva, Él es el que ama. Señor, yo te pido de especial manera por todos estos hijos e hijas tuyas que se han conectado durante esta noche y que se conectarán. Tú sabes, Señor, cada uno de estos hijos, en cualquier parte del mundo, en Colombia o en donde estén. Mira el corazón de cada uno de ellos, Señor. Mira sus necesidades, mira sus fragilidades, mira sus angustias, mira sus miedos, mira sus temores, mira los vacíos de su corazón, Señor. Y aquellos vacíos no están no porque tú no estés, sino porque en la distracción nos hemos permitido mirar hacia otros rumbos. El centro de nuestra vida eres tú, Señor. Y la gracia que rodea nuestro corazón está revestida de tu misericordia y de tu amor. Hoy yo, Señor, elevo una plegaria por cada uno de estos hijos tuyos. Haz que en este momento cada uno de ellos se sienta especialmente amado y acogido por ti, por tu misericordia. No rechazado, Señor, no condenado, mas porque tú no condenas ni rechazas, tú amas. Haz que se sientan
amados, no importa, Señor, cuánto nos hayamos equivocado, no importa, Señor, cuánto hayamos desistido en este camino, en este rumbo que nos lleva hacia ti. Tu compasión es infinita, como lo es tu misericordia. Ahora mismo, Señor, abraza nuestro corazón frágil como es Él y escúchanos. Escucha nuestra plegaria. Escucha las plegarias de las personas que están enfermas en su salud. Escucha las situaciones de angustia que laceran el alma y el corazón. Escucha las necesidades de tus hijos e hijas que claman a ti, Señor. Escucha todas estas plegarias y como sé lo haces, yo te alabo y te bendigo por ello. Abro, Señor, todas las puertas del cielo para estos hijos tuyos. La gracia de las bendiciones que solamente vienen de ti. Estas bendiciones, Señor, van a los lugares más lejanos. Muchos deseos en el corazón, Señor. Muchos deseos en el alma. Que todos ellos sean en ti y para ti, mi Jesús amado. Bendigo a cada uno de estos hijos tuyos, Señor, en tu nombre. Los sumerjo en tu preciosísima sangre y los revisto de tu gracia para que contemplando su corazón, que contemplen a ti en la humildad de un niño que, aunque nació en el pesebre, nos redimió a través del misterio de la cruz, a través de la preciosísima sangre que vertiste en aquella. La gracia de tu amor, Señor, descienda sobre todos y cada uno de nosotros, nos guíe y nos acompañe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre. Muchas gracias por esta oración tan especial. La verdad es que se siente muy fuerte la presencia de Dios y sé que para todas las personas que están en la transmisión de Panamá, México, Estados Unidos, Australia, lo han vivido de la misma manera. Espero que nos veamos muy pronto, Padre. Creo que de pronto en la premier nos vamos a encontrar y ahí nos demos un gran abrazo. Muchas gracias. Me falta un abrazo para todos los países que nos acompañan. Dios les bendiga inmensamente. Los amo en el Señor a todos. Dios los guarde. Muchas gracias. Vamos a cerrar esta transmisión con el tráiler. Precisamente nuestro interés es que mucha gente vaya a la película, se enteren. Qué curioso, me sacó el sistema, en un segundo, pero ya vamos con el tráiler y Él les dijo: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Por el don del Espíritu Santo, libéranos, Cristo, Hijo de Dios vivo. El diablo existe, los demonios existen. Pero ¿cómo estamos seguros de que existe el demonio? Si existe, ¿quién es Satanás? El demonio no es un ser mítico, es un ser realmente existente y obra en la historia, ya sea individual o en la historia comunitaria del hombre. En cada Padre Nuestro pedimos ser liberados del maligno. No es un mal genérico, el mal del cual se habla en el Padre Nuestro, es un mal personal. Cristo, escucha nuestras oraciones.